¿Cómo están las invitadas de lujo de esta tarde? Tal vez todavía mañana en los Estados Unidos. Aquí ya es cuarto para las 2, 20 para las 2 de la tarde. Pues bueno, estoy muy contenta porque esta tarde participan en esta charla, en este diálogo, Carmen Boullosa, nuestra querida escritora mexicana, multipremiada, que, bueno, pues vive en Nueva York. Ella ya nos hará el relato de sus múltiples ocupaciones. Está también con nosotros la artista, también multipremiada, que se exhibe no nada más en este museo, sino que tiene una larga trayectoria exhibiendo su obra a nivel nacional e internacional, Magali Lara. Y bueno, la curadora, Madeleine Murphy Turner, que esta tarde también aquí nos acompaña. Es para mí un gusto, como directora del Museo Nacional de Arte, compartir con ustedes esta exposición que ha sido un proyecto entrañable. ¿Y por qué digo que es un proyecto entrañable? Pues porque desde que se presentó la oportunidad de visitar la casa de Carmen Boullosa hace ya casi 2 años, 2 años y medio, en el que me fue enseñando el cúmulo de imágenes que se iban hilando con un bordado muy particular que tenía que ver con una cuestión física, pero también mental, emocional y de discurso, se iban hilando con las obras de Magali Lara. Este discurso me conmovió porque hace 3 años, antes de la pandemia, lo sentí muy vigente. Ustedes saben que en este país todos hemos estado hermanados por estos momentos terribles que seguimos viviendo de violencia y de sojuzgamiento hacia las mujeres, y una problemática que está, no nada más ocupa nuestras mentes, sino también los titulares de los periódicos. Fue así que cuando Carmen y Magali me presentaron este proyecto que ellas habían concebido hace 40 años, cuando eran unas criaturas, en 1979, cuando ambas decidieron, al conocerse, unir sus talentos para darle voz a esta inquietud del cuerpo de la mujer, de cómo nos vivimos, de quiénes somos, de qué lugar ocupamos en el mundo, por qué hemos ocupado ese lugar, qué hemos hecho para desatar los amarres y ser hoy muy diferentes a esas mujeres de hace 40 años. Nada más vivamos los colectivos que hay en el mundo entero y toda la serie de publicaciones y todos los movimientos feministas que se desataron a partir de los años 40. De ello hablarán más profundamente Carmen y Magali. Yo no quise desperdiciar la oportunidad de que este Museo Nacional de Arte, que hace revisiones de proyectos artísticos de artistas relevantes, pudiera tener la posibilidad de ser una plataforma de comunicación de este proyecto. Este proyecto me pareció original porque se une la palabra con la creación artística, porque son dos de mis pasiones. Los que me conocen saben la pasión que yo he tenido por la literatura, porque mi compañero fue un hombre inmerso en la literatura hasta el momento que murió. Así que yo decidí que era importante que el público nacional e internacional, que es muy fluido en este museo, tuviera el chance, la oportunidad, la ocasión de encontrarse con esta manifestación en la que se hace una revisión no nada más de los discursos, sino también de los acervos tanto del museo como de obras que pedimos prestadas para que pudieran dialogar con las obras de Magali y de Carmen. Estas obras de Magali y de Carmen son originales, como lo menciono, porque van entretejiendo un puente que tiene que ver con la lealtad, con el cariño, con la justicia y con el saber hacer, con el saber decir. Así que nosotros en el MUNAL hicimos una curaduría a través de mis compañeros, a través de Héctor Palares, el curador en jefe, a través de todo el cuerpo de curadores, para escoger las obras, que en este caso verán ustedes a Cordero, que es un pintor decimonónico fantástico, pero que retrata de muy buena manera precisamente cómo se vivían las mujeres y el lugar que tenían destinado en el siglo XIX, como las faldas que las cubrían, no nada más cubrían el cuerpo físico, sino que era como un velo, como estos velos que hoy vemos en
en los países talibanes, bueno, pues ese velo también cubría las mentes de las mujeres. Así que decidimos que era muy importante que estas faldas se ocuparan de este trayecto de 40 años en el que Carmen y Magali han transitado para llevarnos a otro momento en el que las mujeres tienen otro tipo de voz. Pero la exposición en sí, quiero decirles que es ligera, es lúdica, es juguetona, es dramática por otra parte, y está llena de guiños poéticos gracias a la pluma prodigiosa de Carmen Bollosa. Así que esta es la introducción de una directora apasionada por el feminismo, de una directora que soy yo, que tengo la fortuna de dirigir este gran Museo Nacional de Arte, donde se encuentran los acervos de 450 años de creación de artistas mexicanos, y que tuve la oportunidad entonces de tener estas conversaciones con ambas y de decidir, junto con el cuerpo colegiado que conforma el museo, que era muy importante darle cabida a esta exposición, que era muy importante hacer esta revisión y que lo íbamos a hacer de la mejor manera, con la mejor museografía, con la mejor museología, con los mejores, armada con los mejores, tanto retratos como piezas del museo. Hay una pieza del siglo XVIII, una laceración ominosa, que aquellos que tengan la oportunidad de verla verán a qué me refiero. Así que tuvimos la gran alegría de ponerla a consideración y de decidir que sí se hacía. Vino la pandemia, nos trastocó los tiempos, hubo cambios de curadores en el equipo de Magali porque se iba transformando la exposición. Teníamos pues una acechanza de si se hará, no se hará, va finalmente a cuajar como la queremos, y como todo proyecto es un proyecto orgánico que terminó cuajando. Creo que el resultado es un resultado muy feliz, nos lo dice el público mismo que viene y la visita, los comentarios que nos dejan, porque tenemos un libro de comentarios. Así que, Madeleine, yo estoy encantada de que tú, que no la has visto, eres la única que falta de verla de los que estamos aquí participando, te dejes sorprender por esta exposición. Yo no diría ni siquiera que es, bueno, aunque es una exposición cuyas creadoras son féminas, el arte para mí no tiene género, el arte es. Y cuando es un arte honesto, cuando se habla con la verdad, se impone a cualquier calificación. Así que lo que me gusta es que sí es un discurso que nos atañe a las mujeres, pero que también va dirigido a los hombres, que va dirigido también a una conciencia que ha evolucionado, que va dirigido también a los que hoy son jóvenes, que sienten que este discurso sigue siendo vigentísimo. Esa es una de las ideas que más me ha sorprendido y de los hechos que más me ha sorprendido de esta exposición, la vigencia. Hoy en día, el discurso de Carmen y de Magali de hace 40 años, con poesía, con obras de teatro, con fotografía, con hilados, con la frescura de los óleos de Magali, con sus dibujos, con sus colores, hoy en día sigue siendo un puente que nos une a esos 40 años pasados, desgraciadamente. Así que sin más, yo les doy la bienvenida a esta conversación que llevaremos a cabo esta tarde, y pues yo quisiera, Madeleine, si tú te quieres presentar, cederte la palabra. Muchísimas gracias, Carmen. Lo dices excelente, explicas muy bien como la importancia de esta muestra y tengo muchas ganas de verla pronto. Pero antes que nada, hoy me gustaría solamente conversar de una manera bastante informal con Magali y Carmen sobre algunas obras y algunos proyectos en la muestra. Pero primero me gustaría agradecer a Carmen Gaitán y a Héctor Palares y al resto del equipo del MUNAL por la coordinación de esta charla el día de hoy. Me gustaría también agradecer especialmente a Magali Larra y a Carmen Buchosa por compartir sus experiencias y trabajo conmigo a través de los años. Tuve la oportunidad de trabajar con Carmen y Magali en una versión anterior de esta exposición en Nueva York en 2019 y realmente es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Pero nada, para iniciar esta conversación con ustedes, me gustaría comenzar solamente preguntándoles sobre cómo fue que se conocieron en el año 79.
También quisiera preguntarle sobre cómo era la escena artística y literaria en la Ciudad de México en ese momento. Creo que ese hecho es muy importante. Y específicamente, ¿qué les ofrecían esas escenas y qué sentían que les hacía falta? Bueno, yo primero quiero también agradecerte, Madeline, que siempre nos ha estado acompañando en esta historia que nos ha sido una cómplice súper necesaria. Voy a comenzar yo nada más para decir algunas palabras, luego Carmen completará la imagen, la escena. Nos conocimos a partir de una amiga de Jesús Rodríguez. Jesús estaba en la escuela de arte conmigo y estaba trabajando con Carmen en una obra que puso Julio Castillo sobre Silvia Plath, que Carmen justamente estaba escribiendo. Además tenían un trabajo de mucha improvisación, digamos, era un trabajo muy comprometido en el proceso. Y Jesús ya sabía que yo estaba buscando a una poeta, a alguien que escribiera y que tuviera lo que yo necesitaba, que eran frases cortas y contundentes. Yo era todavía me gustan mucho las poetas de los 60 norteamericanas, que hacían un lenguaje para mí muy inspirador porque sí hablaban del cuerpo y de la cotidianidad, pero tenían una manera muy sintética de escribir. Y bueno, Jesús me dijo que ella conocía a la persona correcta y así fue como conocí a Carmen. Carmen ya había publicado, creo que ya un libro, ¿no, Carmen? ¿O estabas a punto de publicar? Ya había publicado 2 libros, Magali. El libro, Bueno, yo también primero mi agradecimiento, por supuesto, me sumo a los agradecimientos de Madeline y también al agradecimiento de Magali a Madeline, porque pues nos ha acompañado desde el principio de este proyecto, al museo por recibirnos, a Carmen Gaitán por invitarnos hoy, a todo el formidable equipo del museo. Perdón la interrupción, Magali, pero sí tenía que dar las gracias y agradecer. Y sí, comentar que yo ya había publicado 2 libros de poemas. El primero, que mi editor era Federico Campbell, una colección de poemas, y el segundo con Juan Pasco, que también se volvería cómplice nuestro. mm, bueno, yo tenía ya un trabajo también. Yo entré a la escuela en el 76, en el 77. Muy pronto hice una primera exposición de unos dibujos de tijeras que tenían texto. Y en ese caso, digamos, resultó ser una exposición muy paradigmática porque por un lado me fue muy bien, tuve muy buenas críticas, inclusive la Universidad Autónoma de México adquirió uno de los dibujos y por otro lado me fue re mal, la gente quitaba las letras de mi nombre y escribía cosas horribles porque eran dibujos que evidentemente tenían una cierta sexualidad. em, Bastante explícita, digamos, pero no había desnudos, eran tijeras, eran cámaras de fotografiar, pero tenían textos y tenían una voz que para mí ha sido importante, una voz que hablaba del deseo femenino, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros dos ambientes teníamos una cierta experiencia, las dos, y teníamos además, yo creo, muy juvenilmente una ambición fuerte de hacer un trabajo, pues como nosotros querríamos que fuese, no éramos alumnas, en eso creo que las dos coincidíamos. Tuvimos muchos apoyos, había gente que creía en nosotros y por alguna razón este encuentro pues fue muy bueno e interesante para mí, porque Carmen también hacía libros visuales. Yo tengo uno, por ejemplo, que en una revisión, lo tengo entre mis cosas, una curadora pensó que era mío, pero es de Carmen. O sea que esta idea de los libros que hay texto e imágenes es una idea que para las dos ha sido parte de nuestra columna vertebral en el trabajo, ¿no? A ver, Carmen, si quieres continuar. Bueno, para mí la suerte enorme fue que Jesús me recomendara con Magali y que encontráramos un filo común para trabajar o un espacio, obsesiones comunes, un mundo común, un mundo
que evidentemente es nuestra generación, es nuestra tradición y era nuestra rebeldía también. Estábamos bajo la misma falda generosa, falda mexicana, y esa falda también incómoda que nos obligaba o nos quería obligar a maneras de ser en la nosotros no queríamos eso, queríamos otra cosa, muy enlazadas con nuestra generación, con el impacto de la ola de feminismo de quienes son un poco mayores que nosotras y que abrieron un espacio enorme en México y también afuera de México, en el resto del mundo. Y la cultura pop, o la cultura popular que tenía la entidad visual y la identidad también verbal. Era un mundo muy distinto al de ahora, era un mundo en el que sí, digamos, la música incluso era un objeto, tenías el disco, el LP, y el LP era un objeto. En ese caso no era un libro, sino un museo-objeto. Y mis primeros poemas que escribí, bueno, antes de conocer a Magali, también yo quería hacer libro-objeto, sin llamarlo así. Necesitaba que mis poemas tuvieran también la imagen. Eh, Claro que lo que yo era eran palabras, pero aquello era algo de nuestra generación, de nuestras minifaldas. Sí, las faldas mexicanas, el mundo mexicano al que pertenecíamos, pero pues era un mundo con una relación muy diferente con el cuerpo, con la vida privada, la píldora anticonceptiva ya circulaba, o sea, ya era otro mundo. Nuestro cuerpo de mujer era otra cosa, y para nosotros conquistarlo y tenerlo, pues sí era algo que teníamos que trabajar mucho y que nos era central. Gracias. Y creo que con esas palabras sería bueno ver la próxima imagen, por favor, Héctor, porque este proyecto es súper importante en el contexto de tus colaboraciones y tiene mucho que ver con el tema del libro de artista, la unificación de la imagen y el texto también. Pero este libro que estamos viendo en la pantalla, Lealtad, fue impreso a mano en el taller Martín Pescador en el año 81. Y para seguir esta conversación, me pregunto si nos podrían hablar simplemente sobre cómo comenzó este proyecto y cómo llegaron a la idea de realizarlo, teniendo en cuenta las diferencias entre sus prácticas artísticas, pero a la vez como esta manera de trabajar juntas siempre, ¿no? Así que me gustaría entender un poquito mejor esta dinámica de trabajar en conjunto para realizar este libro. Bueno, este libro fue gracias a que Carmen era muy amiga de Pasco. Yo hacía otro tipo de libros más humildes, más libro de artista, ya sabes, fotocopia, o yo hacía unos tirajes casi a mano de 4 y 5, pero en Carmen con Pasco sí tenía un interés en publicar a poetas de su generación en estos libros magníficos y maravillosos. Y quería mucho a Carmen, quiere mucho a Carmen. Y Carmen le llevó el proyecto, que lo odió de principio a fin. Pero como quería mucho a Carmen, y Carmen además ayudó a imprimirlo, se hizo. Lo que fue muy lindo para mí, yo era una especie de extranjera, ya sabes, así que me daba chance ahí un poco, pero en realidad era el amor por Carmen. Cuando al fin tuvimos la presentación, que fue nuestro bestseller, se hicieron 100, él ya quería el libro, ya era parte de nosotros, pues, ¿no? Mm. Pero esto, y creo que en la primera parte de los proyectos, sobre todo, ya sabes, en todo, una pregunta que luego vamos a ver, ¿no? Así lo en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Fue Carmen también la que gestionó con Helen y con Rita. Carmen siempre ha sido una gestora increíble, y aquí este mérito se lo tenemos que dar, ¿no? Ella empujó a Juan Pasco a imprimir esto, ¿no? Bueno, Juan, como es un amante de la tipografía, como ama el impreso de la letra,
como además ha sido un arqueólogo de la tradición tipográfica de México, ha escrito libros al tiempo que va parando el tipo, recreando las páginas de los primeros impresores mexicanos. Es un sabio, es un erudito y tiene este amor por la tipografía, por la belleza de la página y por el arte viejo de imprimir libros en papel fino de algodón, el papel húmedo, hoja por hoja, el doblado, la perfección de la impresión. Entonces, cuando él vio pues los poemas muy violentos, que eran diferentes a mis poemas anteriores, en esto mucho más breves, más entrecortados, la voz mucho más furiosa, y los dibujos de Magali furiosos, violentos, abruptos, digamos, era el espacio en el que comulgábamos Magali y yo, y que es una cosa muy especial y casi uno pensaría mágico si no pensase en la generación y en la inercia social y la historia y el hecho nuestro, donde estábamos, del capital cultural de México, pues parece casi algo milagroso, porque es un libro que parece hecho por solo una persona. Y no fue así, yo escribía sus poemas muy a solas, muy enojada, y Magali hacía esos dibujos muy a solas, muy enojada, y encontramos un espacio de reunión. Y Juan Pasco, que al principio sí vio eso y dijo, bueno, ¿qué es eso? ¿Y cómo lo? No, sí, lo vamos a hacer con fotograbados, vamos a hacerlo. Un poco una cosa de creencia, de convicción, y de que el taller Martín Pescador, el taller de Juan Pasco, también era mi casa. O sea, Juan me había abierto el espacio para trabajar con él, para estar con él, y me sentí que podía estar con él, y al mismo tiempo él enriqueció nuestro proyecto. El libro es bellísimo, el libro fue bellísimo, hoja por hoja impreso con un cuidado extraordinario sobre papel húmedo, cosido a mano, todo el trabajo y el amor al arte viejo de hacer libros, revivido en este trabajo de dos furiosas, de dos salvajas. Y esto fue pues por la intervención, la sabiduría y la generosidad enorme de Juan Pasco. Yo quisiera hacer una pregunta. Por favor. Esa furia las hermanó, aunque estaban en espacios diferentes. Me llama mucho la atención cuando los citas con esa vehemencia. En espacios separados, las dos se pronunciaban con esta violencia. ¿Era un tema generacional? ¿Estaban ustedes entrando a ser portavoces de lo que muchas, que no teníamos la posibilidad de tener esos caminos de expresión, estábamos sintiendo? Totalmente. Yo pensaría, bueno, perdón Magali, habla tú, perdón. Sí, totalmente, porque además ya sabes, parte de cuando estábamos haciendo esta primera revisión, nos dimos cuenta que habíamos trabajado con una red de mujeres artistas que todas tenían esta misma, vamos a decir, si no furia, esta agencia, esta decisión, esta además manera de tratar temas que no se tocaban de maneras que no eran las correctas, vamos a decirlo así. Bueno, tenemos por supuesto a Jesús y a Liliana, que están sí mencionadas en esta exposición, a Lourdes Grobet, que también está en esta exposición, pero había muchas más, ¿eh? O sea, éramos, Georgina Quintana, que nada más aparece porque es la dueña de este libro, pero habíamos muchas y sí todas estábamos decididas a poder dar voz a una experiencia de un cuerpo diferente, en una situación diferente, pero no de la manera tradicional en que entonces parecíamos alumnas, sino con una agencia propia, eligiendo los materiales y las temáticas interesantes. Me acuerdo de Pilar Medina, que hacía bailes sobre la cosa de dar vueltas, porque todo en el trabajo doméstico es rutinario, ¿no? Se repite y se repite. Luego hizo un trabajo con Isabel Benet con esto. Entonces éramos una generación. Sí, éramos una generación, y lo que ocurre siempre con los poetas, lo digo yo ahora sí que desde mi lado de maestra universitaria, lo que me llama siempre la atención al leer un texto literario es cómo uno huele su época, huele el momento en que estaba escrito, les huele la guerra. O sea, incluso el último texto que analicé con los alumnos del seminario era un cuento de Borges.
que suele ser leído y entendido perfectamente desde el contexto borgiano, su dimensión filosófica, su arte de narrar, etc. Y yo lo que olía con toda claridad, y lo olimos juntos, pues era el espacio de entreguerras, era la llegada a la Segunda Guerra Mundial. Y cómo en una historia de una pirata china que ocurría muchos siglos atrás, en realidad lo que marca la forma, lo que marca con el hondo sentir de esa narración increíble de sus historias infames, es la situación de entreguerras. Y yo creo que esto, cuando un autor, cuando un artista, cuando un creador es legítimo, cuando atiende a sus propios demonios, cuando escucha su voz más íntima, está escuchando también la voz de los demás, está escuchando lo que está pasando alrededor y está haciendo, no diré que una ventana, sí diré que un reproductor de la atmósfera del momento que se vive. Y yo volvería a la palabra furia porque la camada formidable de feministas previas a nosotras que habían abierto, digamos, habían abierto nuestro espacio para que nuestros pulmones gritaran más ancho y mejor, necesitábamos quebrar con buenas costumbres, necesitábamos abrirnos un espacio. Era una violencia impuesta sobre el 50% de la población para que nosotros, si estuviéramos ahí nada más a servirlos, prepararnos una educación para que fuéramos la que ponía bien la mesa, la que hacía bien una fiesta, la que estaba bien del lado casero, pero no en la vida entera de persona. Y para conseguirlo, es que la furia era imprescindible, porque la violencia estaba ahí, por no hablar lo que era caminar en las calles. Bueno, ahora ya sabemos que matan y demás en las calles de México, pero lo que era para nosotras salir a la calle y caminar, pues siempre el pellizcón, el insulto, la hostilidad. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Londres lo que sentí, porque mis piernas eran mías, mi cuerpo era mío, yo podía caminar. Y en México había esta furia de verdad violenta, la hay contra las mujeres, la hay ahora con otra forma. Entonces, nuestra respuesta, pues sí, eran incluso mis poemas más largos, los que me publicó Federico Campbell, los anteriores que me había publicado Paz, con los que habían aparecido en suplementos, pues sí están cargados de eso, como los dibujos de Magali Lara. ¿Cómo no lo íbamos a estar? O sea, nosotros era para tener cómo abrir espacio, no solo para nosotras, sino para las que seguían. Y también creo que lo dices muy bien, Carmen, pero siempre me llamaba la atención también con esta obra, esta sensación de la violencia y la furia, pero también es muy interesante que el título sea lealtad, que es algo que es muy en oposición, ¿no? Con la violencia, con la furia, y es una manera, no sé, para redefinir esa palabra lealtad, el acto de ser fiel, ¿no? Como algo que puede ser violento en el contexto de ser mujer, ¿no? Sí, yo A creo mí que bueno, ahí la lealtad que permanece es la lealtad entre Lara y Boullosa, y el otro lado de lealtad que permanece es que los poetas siempre jugamos a decir lo que está atrás de las palabras, no lo que está delante, y es obvio. Perdón, Magali, otra vez te interrumpí, pido no disculpas. te preocupes. Yo lo que siento, fíjate, con esa palabra, es que hay una lealtad a una identidad que no es fija, que hay varios momentos, que no es monolítica, que tiene, digamos, paisajes, por así decirlo, ¿no? Y creo que en esa medida que no es monolítica, sí permitía que entonces nosotras pudiéramos tener varias voces, que pudiéramos inclusive permitir esta convivencia, porque aceptábamos que esa identidad no era una columna, era un paisaje, ¿no? Gracias. Bueno, y quería charlar sobre esta joya, esta obra.
durante los últimos 2 años, ustedes regresaron a Lealtad, a este proyecto para producir lo que vemos en la pantalla, Lealtad Alterado, que es un libro publicado en colaboración con la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este libro es súper interesante, reformula, expande, experimenta con el formato inicial del libro Lealtad del año 81. Así que, ¿qué les inspiró a regresar sobre ese libro y realizar este proyecto? O sea, mi pregunta es que, ¿cuál es la razón de volver sobre lealtad en un contexto contemporáneo? Carmen, Sí, bueno, si quieres contesto yo, pero Magali primero hizo una con la duplicadora, reimprimió, creo que 100 ejemplares, ¿verdad, Magali? O sea, un número limitado otra vez de aquella no, misma menos edición. 20 ejemplares, se nos Eh, quedamos sin ejemplares. Y entonces yo le dije a Carmen que quería que tuviéramos unos más. Ya no se puede con prensa plana porque es imposible y carísimo. Ujú. Entonces lo hicimos en serigrafía y entonces la escaneé. Y entonces dije, te voy a mandar unos para que tú hagas lo que quieras con eso, que hagas una versión. Y entonces ahí surgió, cuando se los mandé, ahí surgió esta idea de escribir tan particular de Carmen, ¿no? Así es que así comenzó la idea. Sí, la idea comenzó, digamos, con un deseo totalmente legítimo. Bueno, ya no tenemos ejemplares, pero ni uno ni para nosotras. Entonces, Magali buscó con quién hacer esta edición muy limitada. Yo creí que soñaba que había sido un poco más, porque ya no tengo ejemplares otra vez, claro. Soñaba que había sido un poco más grande. Y pensamos, igual hicimos con Mejor Desaparece, ¿por qué no, ya que estamos viendo el material, después de la experiencia de Macaulay, de la que tú, Madeleine, fuiste también cómplice, ¿por qué no pensamos en hacerles un prólogo, hacerles un epílogo, volverlos a ver, estudiarlos, ponerles un ojo desde nuestra edad, aquellos trabajos? Y Magali me imprimió unas hojas grandes con la idea de que tal vez yo hiciera un comentario o escribiera un prólogo, y yo no resistí la hojota que me mandó Magali. No la resistí y empecé primero, solo con tinta negra, iba a explicar de dónde venían los poemas, pero luego pensé que necesitaba con otro, también hacer otro tipo de pie de página. Y en el otro pie de página explicaba cómo había sido la hechura del libro. Y en el tercer pie de página, que opté por un tercer color, pues explicaba qué es lo que pasaba en México entonces. Era mi Mm. lectura. En lugar de hacer como hubiera dictado el sentido común, que es cosa que no abunda en mi casa, eh, ¿qué hacer para ver de nuevo el libro? Y fue así como nació primero un pie de página, dos, tres, y después ya no quise los pies de página. Me di cuenta que necesitaba no hablar, que necesitaba seguir el camino de las imágenes de Magali y seguirlo 40 años después y seguirlo con cositas que tenía yo guardadas. Lo primero que usé fue un timbre de alguna visita que fui al Louvre y me traje la Olimpia de Manet y la tenía ahí guardada para algo, porque guardo mucho cositas que algún día necesito para algo, para dárselas a alguien, para hacer una acotación en mi diario, añadir algún poema para mí. Todo este trabajo pues lo hago en privado. Pero estas hojotas grandes pues me daban la oportunidad, y continuando siguiendo las imágenes de Magali, fue así como salió Lealtad Alterado, que es un ensayo visual sobre el trabajo que hicimos Magali y yo juntas entonces. Qué lindo, gracias. Y una vez, Carmen, me dijiste algo sobre el nuevo tamaño de este libro, que tiene algo que ver, no sé, el tamaño más grande, este cambio tiene algo que ver con la manera en que el cuerpo también cambia a través de los años, y tiene algo más, como dices, porque sí, yo tengo un ejemplar aquí en casa, pero tiene algo, una fisicalidad, ¿no? Algo que ocupa espacio. Y ese elemento a mí me encanta de este libro, es que requiere espacio, como el cuerpo en un sentido, ¿no?
Pesábamos 2 kilos, estábamos muy llenas de vida y estábamos llenas de vigor y llenas de ideas, pero pues pesábamos como que 2 kilos entre las dos. Y ahora pues yo peso 200, Magali sigue de pie, es peso moderado, pero yo ya no. Y todo esto pues evidentemente también trabajamos con el cuerpo, no Sí, trabajamos, no, nosotras no somos de espíritu, nosotras somos de verdad sí. y trabajamos con el cuerpo. El cuerpo. Ujú. Em, y con hablar sobre el cuerpo, otras formas del cuerpo, me gustaría hablar sobre este proyecto, el libro del olvido, que publicaron en el año 83. Y, perdón, y Magali, vos publicaste este libro en una serie de 100 ejemplares en el taller Tres Sirenas, operado por Carmen, Georgina Quintana, que ya mencionaron, y Laura González Durán. Y tengo preguntas para las dos. Magali, me gustaría preguntarte sobre las razones de tu elección de este tema para realizar un libro de artista y también me resulta súper interesante el uso de las sillas y otros objetos domésticos en lugar del cuerpo, de la figura humana, ¿no? A través de tu trabajo realmente. Y Carmen, me pregunto si nos podrías comentar cómo fue tu experiencia en el taller Tres Sirenas. Me gustaría que nos hables de cuándo lo fundaron, dónde estaba, cómo trabajaban colectivamente, y si podías describirnos cómo era ese contexto un poco. Bueno, comienzo yo porque la historia de Carmen es muy linda, porque además nació su hija y todo estaba mezclado. Pero bueno, que lo cuente ella con más detalle. Fíjate que para mí la pintura de las artistas de los 40 mexicanas fue muy interesante. Por supuesto, Frida Kahlo está en la exposición, pero no solamente me interesaba Frida, me interesaba María Izquierdo, también Olga Costa, aunque se conocía poco, pero básicamente lo que me di cuenta es que ellas tenían varias cosas en común. Primero, muchos de sus cuadros están en ningún lugar, no es ni adentro ni afuera. Eh, y lo otro es que las sillas, y en el cuadro que tenemos de María Izquierdo en la exposición, esto es evidente, son muy importantes. Hay una actitud, digamos, como, ya sabes, como todos los retratos, que todos los objetos en realidad están describiendo al retratado, pero la silla le da también este carácter de lo femenino a estas retratadas. Y entonces yo pensaba, y lo hice de una manera muy intuitiva, primero en una serie anterior, en una serie de ventanas que yo tomé fotos a unas sillas y las ponía junto a mi retrato, con esta idea de que una mujer era pasiva, que tú te tenías que quedar en tu casa y las cosas llegan a tu casa, tú no puedes salir a buscar estas cosas. Eso es por un lado. Y por el otro lado, las relaciones, digamos, entre amor y sexuales de esa época, a mí me conflictuaban un poco porque siempre parecía que teníamos que estar esperando a el amor y por otro lado, las historias eran más de experimentación que de una relación adulta, construida y que efectivamente, digamos, fuera, por así decirlo, conveniente. Entonces, es una historia básicamente de alguien que espera y espera y espera. Tiene vida, pero no se va. O sea, no va a buscarlo, sino que está esperando en una cosa un poco patética, porque además el sillo va, tiene relaciones con ella y se vuelve a ir. No hay nada más que el puro deseo de esperar y el deseo, digamos, de tener esta relación. Y bueno, creo que esto de una manera intuitiva me permitía a mí explorar esta dificultad de no tener esta capacidad de ni siquiera nombrar qué es lo que deseas, sino en esta parte pasiva. Pero por otro lado, me daba a mí, me parecía que era algo que teníamos o que estábamos rompiendo justamente en esta generación. Casi todas nosotras teníamos al revés, una capacidad para saber o para buscar o para arriesgar buscando justamente relaciones amorosas o relaciones meramente eróticas, pero era un tema complicado en ese momento. Y
Carmen, que siempre es la aliada perfecta, ya sabes, me dijo, vamos a hacerlo. Y bueno, esto además lo pensé así, porque Mónica Mayer, yo hacía unas postales también en blanco y negro, y luego las vendía o las regalaba. Y un día Mónica Mayer me dijo que si yo le hacía un libro de dibujos para que ella pudiera dibujar. Mm, Ahí fue que se nos ocurrió decir, no, ¿qué tal si esto lo mandamos a otras gentes? Se le ocurrió a Carmen, que siempre tiene esta parte, ya sabes, muy linda de poder colaborar con otros. Digo, con este comentario de Mónica, que era lo más natural, nuestras más cercanas, que lo dibujaran, que lo cambiaran, pero Carmen dijo, bueno, vamos a abrirlo. Y es una historia que está contada entonces desde muchas maneras, no solamente Mónica, Maris la hicieron sus versiones, sino también amigos hombres como Marcos Jiménez, ¿no? Que hizo ujú. ya con Carmen otro tipo de versión, o Silvia Molina, que hizo un bordado y que hizo su propia versión. Y luego, bueno, Marcos Curtix hizo también su versión, ¿no? De un sillo justamente, ¿no? Que está persiguiendo. Y luego, por otro lado, los poetas hicieron estos pequeños poemitas con estos materiales y se hizo además una cartelita. Entonces fue un proyecto de colaboración entre escritores y artistas visuales, cosa que en ese momento era como una parte normal de poder estar en este lugar tan fructífero e interdisciplinar, transdisciplinar se diría ahora. Y que por otro lado, bueno, se hacían con Carmen en este taller, que ya te contará Carmen de su taller. Carmen, si quieres contar dónde estaba Tres Sirenas. Bueno, yo solo quisiera comentar algo del cuando yo vi el librito de Magali, digo el librito porque era pequeñito, no porque es un librazo, pero era muy pequeño de tamaño y era algo lleno de sentido del humor y además pues una mirada hiperfeminista. Yo sé que no lo dice el libro, pero siempre se dice es que el mundo varonil cosifica a las mujeres. No, aquí era todo quedaba cosificado, todo Ujú. quedaba visto con humor diciendo, ¿tú crees que esas son las reglas del juego? Pues cositas los dos. O sea, toda la cosificación de una historia de amor, burlándose de la idea de cosificarla y al mismo tiempo contándola, riéndose incluso también de la propia protagonista de la historia. Entonces, es toda una actitud muy propositiva, muy divertida, muy hermosa, que a mí me enamoró y que me encantó la idea de en el taller Martín Pescador, en el taller de Sirenas, que me había llevado un poco la aventura a casa para dejar a Juan Pasco trabajar en libertad, porque si no, pues yo era un borlote ahí que nada más le traía lío. Y empecé a trabajar con una pequeña prensa solo de palanca con la mano, luego un rol de pruebas Vandercook enorme, invadiendo primero la casa, después evidentemente lo que había sido iba a ser o era el garage, que pues ya no hubo garage, iba comiéndose la casa y los papeles por todos lados y la llegada de la niña. Hay gente que dice que las mujeres hacen nido, pues no, yo hice prensa que también es un nido, una prensa, y que también es una manera de estar con los otros, y que también es una manera de hacer arropo, que también es una bienvenida al mundo, y además un libro, esto lo aprendí con Juan Pasco, cada página es importante, y cada página invitaba a que otros participaran. Si el libro era un libro de arena, como el de Borges, era un libro para que eran muchos libros al mismo tiempo. Distribuimos hojas, las hacíamos al tamaño. Primero eran tres sirenas, porque estaba Katia Ontañón, Georgina Quintana, Laura González Durón, Carmen. Trabajábamos de tres en tres, haciendo aquello. No ganábamos dinero, claro. Tampoco perdíamos, sacábamos para comprar más papel y para más tinta y la siguiente prensa y estar en esta aventura que era algo pues muy maravilloso y que después desgraciadamente se lo comió otro proyecto porque los días no son suficientemente anchos nunca, nunca alcanzan para hacer a lo ancho, no alcanzan para hacer todas las cosas y todos los proyectos que uno quisiera hacer. Fue una aventura muy bonita. El libro emblemático, también hay el tiraje grande, nuestro bestseller, pues fue este. Y además tuvimos el Museo de Arte Moderno con
Los libros eran desde el del Fisgón, que trabajó sobre las imágenes de Magali, a esto que hizo Marcos Curtix, que es verdaderamente fenomenal porque él fue la propia silla, o sea, él se autocosificó y nos recibía, nos sentábamos en él, nos caminábamos con él. Nos perseguía con la silla. Seguía, nos perseguía. O sea, que ella, todo un ingrediente de alegría, como también lo hay en el libro de lealtad. Entiendo que cuesta trabajo verlo literal, porque pues lealtad no es que trata de alegría, y este tampoco es un corazón roto, tampoco trata de alegría, pero es que todo nos daba alegría. En todo encontrábamos un espacio de juego y de vitalidad y de sexualidad, sensualidad, apetito de la vida. Mm. Sí, siempre me parece que hay ese elemento de humor, de burlar en su obra, aunque los temas son bastante fuertes, ¿no? Pero siempre hay ese elemento, ese aspecto em, de divertirse en una manera. Bueno, estamos ya con 2 horas de teatro súper interesantes. Primero, 13 señoritas, y estamos viendo en la pantalla una invitación y una foto de Jesús Rodríguez en esa obra en la capilla, en el Teatro La Capilla. Em, pero en esta obra, solamente para clarificar, porque es un poco complicado y me gustaría como dar una pequeña introducción. Estamos viendo a Jesús Rodríguez en la foto. Ella era la intérprete en esta obra. Carmen, vos escribiste los breves textos escénicos y dirigiste la obra. Liliana Felipe compuso la música original y Magali, vos creaste la escenografía y el vestuario. Así que fue un proyecto de mucha colaboración y la obra se estrenó en ese Teatro La Capilla en el año 83. Y hay muchas cosas para decir sobre esta obra. Honestamente, es una de mis obras favoritas de ustedes. Pero ¿podrían comentarnos sobre el concepto detrás de la realización de esta obra? Por favor. Bueno, Carmen estaba embarazada justamente y la fuimos a ver porque tenía que estar en cama y se nos ocurrió que quizás mejor hacer una obra para que no estuviera tan triste o algo así, ¿verdad? Y entonces en vez de que se quedara más en cama, se nos ocurrió esto. Pero todas éramos admiradoras de Frida. Íbamos a la Casa Azul cuando nadie iba o cuando iban nada más unos cuantos, y nos interesaba toda la poética de Frida por diferentes razones, pero básicamente, digamos, porque había un cuerpo presente, un yo y una identidad que tampoco era monolítica, ¿no? Digamos, este cuadro de los dos Fridas, por eso es tan emblemático y tan querido por mí, y ahí está la silla, te fijas, ahí está la sillita y no hay ni adentro ni afuera, ¿no? Estamos en lo mismo, en esta cosa que te digo, que muchos de esos cuadros que las mujeres hacían, el adentro y el afuera es como no hay una ambigüedad, yo digo que hay una especie de limbo. Bueno, y entonces, claro, fue muy interesante porque el trabajo de dirección de Carmen fue muy íntimo y fue muy espectacular. Los ensayos eran extraordinarios porque había una investigación realmente, no solamente, digamos, de la parte poética, sino de los materiales y del propio cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, para nosotros es una de las piezas muy emblemáticas también, fue además una puesta en escena muy fuerte para todas nosotras y un logro hacer además ese telón era una elíptica que no tenía fondo. Yo padezco, me dan horror las alturas, no lo parece porque he hecho cosas muy grandes, pero había que pintar, ya sabes, sin algo que fuera rígido. Pero para mí creo que abriga muy bien estas ideas que teníamos nosotros y lo que estábamos cada una en su rama, estábamos cocinando como un lenguaje, como una parte que sí, que tiene humor, pero también tiene dolor y también tiene sarcasmo y tiene mucha sexualidad también, ¿no?
de una manera muy, muy evidente y con eso, además acompañadas. Creo que era lo más importante, ¿no? Sí, la obra nació evidentemente de nuestro amor por la obra de Frida Kahlo. Queríamos enseñar cómo veíamos nosotros 13 pinturas de Frida. No solo eso, digamos, reanimarlas o revivirlas en nuestra propia intimidad y escenificar esa intimidad. No solo era eso, sino que yo, posiblemente por la prensa, o vete a saber por qué, pero estuve a punto de perder mi bebita y me mandó al médico a la cama. Yo tenía 4 meses y medio de embarazo y tuve que estar en la cama muchas semanas, eternas para mí, infinitas. Y me desesperaba en la habitación, además en el cuarto en el que estaba yo, no tenía yo ventana, estaba yo desesperada, desesperada. Y llegaron al rescate Magali, Jesús, Liliana, a visitarme y a inventar un trabajo que empezamos así. O sea, lo empezamos viendo a Frida que estaba en su cama, mirándose ella en un espejo, estábamos todas alrededor de una cama donde yo esperaba una bebita que tenía que estar en la cama guardada. Entonces, todo esto fue de un nivel de intimidad y de un nivel de entrega al trabajo comunitario. Y fue algo, bueno, increíble, fue excepcional. Lo que yo diga es poco. Yo, después de esa experiencia, digamos, esa era una vida maravillosa, fue una vida preciosa y todo significaba, cada movimiento, cada respiro en la obra significaba, cada aliento, cada trazo de la pintura de Magali, todo lo habíamos explorado, la luz como entraba en la pecera que tenía una hoja, todo, y en todo entregábamos nuestra propia vida. Fue un trabajo realmente, pues, sin par, sin comparación con otro trabajo así comunitario en el que yo haya tenido de tantas, porque éramos 4, bueno, y éramos 4 nosotras, eran muchas, y esas muchas todas entonando, haciendo una sinfonía común. Esa obra no la dirigí yo, la dirigíamos todas. Esa obra, la música de Liliana es la música de todos nuestros corazones. La pintura de Magali era la pintura de todos nuestros colores. Los cortos textos que yo escribí eran de todas nosotros. Cada palabra, cada respiro. Fue un trabajo realmente excepcional. La calidad de irlo haciendo y la calidad de lo que quedó en escena. Era extraordinario. Sí. Y me gustaría charlar un poquito sobre cocinar hombres, pero no nos queda mucho tiempo, así que es una pena porque estamos viendo las invitaciones acá en la pantalla y creo que es muy importante como ustedes están hablando sobre la escenografía, como esos elementos en la obra, esos objetos y la influencia también de la colaboración en estas obras. Es muy importante entender que ustedes también hayan trabajado juntas en realizar Cocinar Hombres, ¿no? Como tanto en 13 señoritas como en esta obra. Pero quizás es mejor que sigamos al último proyecto. Héctor, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Acá podemos cerrar con esta obra, La Infiel, si les parece bien. Pero me gustaría sí que nos detengamos en este proyecto muy rápido porque es muy importante en la trayectoria de su colaboración y realmente tiene 3 pasos. Y creo que es muy importante entender eso, ¿no? Magali y Carmen, que primero a principios de los años 80, Carmen, vos escribiste los poemas que formarían parte de esta colección, La Infiel. Y estos poemas relatan historias de mujeres que son infieles a las normativas de género impuestas sobre ellas. Y luego, Magali, vos tuviste una muestra en el Museo Carrillo Gil en el año 86, que fue tu primera exposición en un museo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Uh-huh.
y usaste para esa muestra, estamos viendo la tapa del catálogo de esa muestra acá, y podemos ver que usaste el título La Infiel y un poema de La Infiel en ese catálogo. Um, pero luego hay un tercer paso que es muy importante en la siguiente, por favor, Héctor, en la siguiente imagen. En este último paso, el proyecto continuó al año siguiente, en el año 87, en la Galería del Archivero, que inauguraron esta muestra, los libros de La Infiel, y estamos viendo uno de los libros de artista de esa muestra, que se llama La Gigante. Así que rápido, sería excelente si pudieran hablar sobre esta muestra, estos libros increíbles, son muchos, pero solamente para cerrar esta sesión podemos terminar acá. Sí, bueno, lo que fue muy lindo, te digo que había esta confianza y voy a agregar una parte. Hay dos libros nuevos que hizo Carmen a partir de La Infiel, de los grabados que tú mostraste, de la exposición de La Infiel, en esta última vuelta de tuerca que hicimos como con lealtad. Yo le mandé unas pruebas de grabados y Carmen hizo dos libros nuevos que tendrás que ver ahora cuando vengas en marzo, que es recuperar desde otro lado, 40 años después, esta misma idea. Bueno, te digo, era una parte, para mí es muy lindo porque había la confianza suficiente. Yo le pedí el título y el poema para esta exposición. Es una exposición que de alguna manera estaba muy en nuestras colaboraciones. Era un trabajo, mi primera exposición, tenía dibujos que tenían mucho texto, pero yo voy poco a poco alejándome y entrando a la pintura en esta exposición. Es un deseo, digamos, expreso de que yo para mí es un cambio de vertiente, un poco como cuando Carmen luego va a escribir novela, de no dejar este otro, pero poder explorar técnicamente la pintura, que la pintura era este lugar, se supone, por excelencia, lo más artístico, el punto más alto, digamos, para cualquier artista visual. Y entonces esta exposición justamente se llama El Infiel porque yo voy dejando estos dibujos que tienen texto, empiezan a aparecer las flores y empiezan a aparecer los cuadros pintados. Y me gustaba porque de alguna manera, digamos, con ese poema me daba a mí el territorio para yo escribir otras cosas. Hay una serie que se llamaba La Sirena, que tenía que ver con muchos trabajos que hice de ropa, etcétera, etcétera. Luego vino o sea, el libro primero, como tú dices, estaba escrito, pero no se publicó. Sí. Teníamos todo, la maqueta, todo, pero no se publicó, nos engañaron. Y yo quería por eso volver a recuperarlo. Luego tuvimos la oportunidad de sí hacer los libros con los poemas ilustrados en serigrafía. Yo hice un montón, escogimos los tres, los publicamos en serigrafía. Y Yanni Pecanins, que tenía el archivero, que era también nuestra admiradora, ella siempre me dijo que gracias a que nosotros usábamos la caligrafía, ella se atrevió también a usar la caligrafía. Entonces, digamos, nos hace esta exposición en el archivero, donde al fin podemos mostrar todo este proyecto. Entonces, es un proyecto que te digo, no acabó de cerrarse porque todavía hay piezas nuevas pero nuevísimas del año pasado que están expuestas y que justamente cierran la exposición, ¿no? Yo quiero agregar solo algo, y realmente creo que ningún poeta puede tener un sueño tan perfecto como lo que ocurrió con La Infiel, que fue Magali se apoderó de un espíritu que había entre esos poemas y en esos poemas, y de eso ella creó esta obra increíble, su serie de pinturas son extraordinarias, pero extraordinarias. Y el poema desapareció. O sea, ella, digamos, lo usó fue una especie como de oxígeno, por llamarlo así, tampoco trampolín es la palabra, sino que fue la orilla a la que llegó y se arrojó a unos lienzos completamente extraordinarios. Además de los libros que estamos viendo aquí,
y de las serigrafías, libros que hizo, Magali tuvo una serie increíble como pintora, con una carga y atrás de las flores faldas que pinta, que se comen las sillas, que se comen las camas, que se comen el cuerpo, que todo eso lo devoran y que hay en ellas, en esas flores, una carnalidad, una sensualidad, una inteligencia, tantos silencios, tantos sentidos que son, bueno, totalmente extraordinarios. Y fue también ahí, pues, un privilegio enorme para mis poemas y para mí, que Magali Manducara y entrara a su propio abismo, a su propio mar, por decirlo así, no sé qué palabra usar, perdón, pero que entrara ella a su propio universo, la infielara, o sea, algo increíble, increíble. De esas, la verdad, yo he tenido, haber conocido a Magali, que me la haya pasado Jesús, que me la haya presentado, pues me ha dado enormes alegrías, satisfacciones, descubrimientos, encuentros, pero tal vez ninguno, no, todos, es que han sido uno, es difícil compararlos. Y este de la infiel, pues sí, es algo, es un océano continente magnífico del que no soy sin una minúscula sirena por ahí navegando en el mar, una cosa muy suave. Bueno, esos Sí, libros están increíbles. sí, solamente quería agregar que un detalle que es una experiencia única de, creo, de abrir un libro así, ¿no? Es una manera también, es interesante, Magali, en tu obra, cómo las flores, cómo traduces las flores en un sentido a través de las pinturas, los dibujos que sí vemos en la muestra en el Munal al un libro de artista así. Y hay algo de ese acto de abrir el libro que es desplegable, como dijo en la pantalla, pero de abrir esa flor, ese dibujo, ese texto. Y creo que vale la pena tener un intercambio directo con esos libros de artista también, porque hay ese elemento físico que es muy importante. Em, bueno, creo que no nos queda más tiempo, pero para finalizar, solo quería agradecerles este tiempo que hemos compartido. Ojalá tuviéramos todo el día para charlar. Creo que tenemos que reunirnos nuevamente otra vez para seguir charlando. Pero gracias por su generosidad, por charlar sobre la maravillosa obra que ustedes han realizado. Es un honor para mí y para todos nosotros. Muchas Mil gracias, gracias. Maggie. Yo sí quisiera que al final dijésemos que encima de esta dicha del trabajo juntas, la enorme suerte de poder dialogar con obras del MUNAL y de la coleccionista privada que nos prestó el María Izquierdo y entablar un diálogo con obras a las que sí pertenecemos, contra las cuales nosotras hicimos nuestro trabajo y sin cuya riqueza nosotras no hubiéramos sido. Y esto pues hay que agradecérselo muchísimo al MUNAL, al Museo Nacional, a Carmen Gaitán, a todo su equipo, A porque ha Héctor, sido, pues a Héctor, pues que ha sido una experiencia increíble dialogar, descubrir, ver en las obras, enlazarnos bajo su riqueza, bajo la misma falda. Muchísimas gracias y a ti, por supuesto, por el diálogo con nosotros. Magali, ya sabes mi corazón contigo, pero pues ya ni modo, ya lo tienes puesto. ¿Qué le vamos a hacer? ay, querida. Bueno, pues muchas gracias también a todo el equipo del MUNAL que nos han acompañado en esta aventura y han sido de veras en eso muy leales. Ha sido una exposición que tardó mucho, pero que al fin la tenemos en sala. Y muchas gracias, Carmen Gaitán y Héctor. Pues nos despedimos aquí, ¿no? Gobierno de México.